Vamos a comenzar, acompáñenme por favor en sus Biblias a la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Es la última carta paulina. 13 cartas escribió el apóstol Pablo y esta no es la última. La última carta que el apóstol Pablo escribió fue también en la prisión y fue la segunda carta a su amado discípulo Timoteo. Esta carta, como les comentaba, está al final de las epístolas del apóstol Pablo. Repito, no porque haya sido la última que escribió, sino porque es la más corta. Así que, bueno, vamos a estudiar el día de hoy de los versículos 8 al 16. Y quiero hacer aquí una observación que, por ejemplo, nos empieza a hablar, vamos a ver en el versículo 9, dice Pablo que ya es anciano, Entonces, la pregunta aquí exegética, tenemos, usted como estudioso de la Escritura y como hermano en Cristo y como alguien que quiere aprender el Evangelio, pregúntese preguntas como estas. Dice Pablo que ya era anciano. ¿Qué es un anciano? ¿Quién era un anciano en los tiempos de Jesucristo? Entonces, de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la tradición, Pablo está diciendo que es anciano y tiene 60 años, ¿sí? Así que bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿sí? Ahorita yo creo que un anciano estamos considerando ya una persona de 80 y más, ¿verdad? Porque muchos de ustedes, e incluso este que habla, ya con 53 años, pues bueno, ya 7 años, ya pegándole al sesentón, pues yo no me considero un anciano. Pero en el contexto que Pablo está hablando, le está diciendo, yo soy un anciano, así que a mí me debes respeto por la edad. Porque además, el hombre comenzaba su caminar, su peregrinar, su trabajo, sus profesiones, sus estudios a muy corta edad, por ahí de los 12, 13 años, ¿sí? No como ahora que, bueno, pues lamentablemente a los 25 todavía están pensando si es que van a estudiar una carrera. Y la mamá y el papá dicen, sí, pastor, porque está chiquito, ¿verdad? Hay que darle su tiempo, ¿verdad? Muy bien, ok. Así que 60 años aproximadamente tenía el apóstol Pablo. En el versículo 11, quiero que antes de que entremos al estudio de la palabra, vea usted este versículo que dice, el cual en otro tiempo, ¿quién es el cual? Pues Onésimo, ¿verdad? El que era el esclavo de Filemón. Onésimo en otro tiempo te fue inútil. ¿Por qué le fue inútil a Filemón? Porque lo abandonó. Porque, repito, le pudo haber robado, lo traicionó, era su esclavo, era su posesión, le debía a Filemón. Entonces, Pablo sabe eso. A ver, hermano, ponga mucha atención. El cual en otro tiempo, esa palabra subráyenla si es de usted la Biblia, en otro tiempo, hermanos, tú y yo éramos un Onésimo en otro tiempo. Hoy ya no somos ese Onésimo de otro tiempo. Tú ya eres un nacido de nuevo. Solamente tú en tu mente, y claro, nuestros familiares más cercanos son los que se ocupan de recordarnos nuestro turbio pasado, del cual nosotros ya salimos, y se encargan de estarnos poniendo el dedo en la llaga. ¿Cómo te voy a creer si tú eras tal por cual? Y ahora me dices que crees en un Dios y mira, sigues diciendo y haciendo y tal. No te creo, no te van a creer jamás hasta que ellos no vengan al Dios que te sacó del abismo, de la vulgaridad, del lodo, del fango cenagoso donde usted estaba, como Onésimo. Así que ya empezó a hablar Dios. Tú eras ese hombre inservible, esa mujer inútil, pero ahora a ti
a ti Filemón, que eras el dueño de ese esclavo, ya no lo vas a recibir como esclavo, lo vas a recibir como hermano. Ahora es útil. Tú eres hoy útil en el reino. Aunque el mundo te diga, aunque tu mujer te diga, aunque tus hijos, aunque tu esposo te diga que eres un bueno para nada, que eres un inútil, tú eres útil para el reino. Así que ahora sí, habiendo dado este preámbulo, vamos a ponernos de pie todos, amada iglesia, y vamos a leer con amor, con fervor y sobre todo con fe estos cortos versículos del versículo 8 al 16, y que sea el Señor, en el nombre de su santo Hijo Jesús, hablando a tu corazón y sanando esa herida que traes hoy día. Dice la palabra de Dios: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, gracias Señor por tus fieles seguidores que nunca desmayaron a pesar de la persecución y nos dejan por medio de tu Espíritu Santo esta herencia para que nosotros podamos predicar a las naciones, a nosotros mismos, nos hable tu mensaje transformador, nos fortalezca, nos vaya dirigiendo y nos vaya enseñando el camino que tenemos que seguir, y sobre todo, Señor, que nos muestre el gran amor que tú nos tienes desde antes de la fundación del mundo. Te damos gracias por esta hora en que vamos a escudriñar tu palabra, y que tu palabra ha de ser predicada con temor, denuedo, autoridad, pero sobre todo con mucho amor en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, santos y santas. Hermanos, hermanas, santas, santos, vivimos en tiempos en donde el mundo ha cada vez más llevado a que las relaciones humanas estén marcadas por el poder, por el beneficio personal, por el ¿y yo qué recibo?, por el ¿y a mí qué me toca?, por el sí, quieres que lo haga, pero yo qué gano. Eso es lo que el mundo ha marcado por medio del poder e incluso las etiquetas sociales, ¿verdad? Cada vez más marcadas las clases sociales, el clasismo. Es una realidad que ahora, viniendo a la palabra de Dios y teniendo estos estudios, hermanos, podemos tener una revelación, podemos tener una luz en el camino en que el Evangelio, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, va a poder ayudarte a transformar tus relaciones personales, pero sobre todo tu relación con Dios. ¿Cómo es hoy día tu relación con Dios? Porque muchos y muchas se han alejado de Dios porque en algún momento cayeron en algún pecado. Ya se arrepintieron, saben que Dios les perdona, pero no regresan porque tienen ese
ese remordimiento. No hay arrepentimiento, hay remordimiento. Y entonces cuando vienes a la iglesia, te sientes hipócrita, te sientes indigno. Ese es Satanás, hermano, hermana, queriendo gobernar tu mente. Porque tú eres limpio, lavado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Ahora, nuestras relaciones tienen que ser basadas en el amor, en la comprensión, pero no de los demás, de Cristo en ti y de ti por Cristo. Y si tú no amas a Cristo, no puedes amar a tu hermano. Y viceversa. Si tú no amas a tu hermano, no puedes decir que amas a Dios. Así que estos versículos del 8 al 16, estamos viendo cómo Pablo le está haciendo una petición extraordinaria para su tiempo. Era escandaloso, hermanos, a Filemón. Le está pidiendo algo que en ese tiempo era una petición inadmisible de un amo por su esclavo. ¿Por qué? Porque les costaba dinero. Y Onésimo traicionó la confianza, traicionó lo que Filemón hizo en él y lo abandonó. Pero lo que Filemón no sabía es que Onésimo, como muchos de nosotros, se arrepintió, conoció el camino que es en Cristo Jesús y recibió lo que usted y lo que yo ahora tenemos, que no podemos perder, que se llama salvación y vida eterna. Así que Onésimo, un esclavo fugitivo, le dice Pablo a Filemón: ahora recíbelo no como esclavo. O sea, no lo recibas como él se fue, ahora recíbelo como un amado hermano. Y hermano, esto desafía una de las reglas sociales, normas sociales de la época, de cómo es posible que el amo de un esclavo ahora lo reciba y no lo mate. O sea, le está pidiendo Pablo algo muy difícil, hermanos, pero vamos a ver cómo este acto que desafía las normas morales y sociales revela cómo el Evangelio transforma las relaciones humanas. Así que vamos a ver hoy 3 formas, hermanos, por si usted toma nota. Vamos a ver que estos 3 versículos nos enseñan 3 formas que el Evangelio transforma tus relaciones. La primera es que cambia tu perspectiva. ¿Qué es cambiar la perspectiva? Que cambia tu óptica, como lo que hizo la palabra de Dios en este que les habla y confiesa su pecado. Me cambió mi óptica. ¿Cuál es mi trabajo contigo, hermano, hermana? ¿No es apacentarte? ¿No es el trabajo que dio Dios a un pastor, apacentar a sus ovejas? La segunda forma en cómo el Evangelio transforma tu relación es que transforma a las personas, que tú no eres el mismo de ayer, que tú no vas a ser el mismo de hoy. El Señor te transforma. El Señor transforma incluso a las personas con las que estamos conviviendo. Y la tercera forma en que el Evangelio transforma nuestras relaciones es que redefine nuestras conexiones con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos vuelve más unidos en Cristo Jesús. Hace que queramos estar cada vez más juntos en la iglesia. Así que comencé la semana pasada con una ilustración también para poner un ejemplo, el del puente. Recuerdan que construyamos puentes y no muros. El día de hoy quiero presentarles una ilustración que le puse por título El rompecabezas del amor. Imaginen ustedes por un momento que cada persona, incluso usted, y que cada persona a nuestro alrededor es como una pieza de un gran rompecabezas que estamos armando en la mesa. Digamos que en la plancha del Zócalo es un gran rompecabezas y que ahí tenemos que poner las piezas, y cada persona que conocemos es una pieza de ese rompecabezas. Algunas de esas piezas, cuando tú las empiezas a escoger, parece que están rotas, parece que están sucias, parece que están desalineadas. Y muchas parece que sencillamente no van a encajar en el rompecabezas. A veces hasta pensamos que hay algunas piezas. ¿Se han armado rompecabezas en algún momento de sus vidas? ¿No te has puesto a ver y dices, no, es que esta pieza
Oye, no sé, Mateo, Bobby, a quien estás, oye, ¿de dónde sacaste esta pieza? ¿Por qué esta pieza no es de aquí? Entonces estás diciendo con eso que esa pieza no encaja en tu rompecabezas. Así hay muchas personas a tu alrededor que crees que no encajan alrededor tuyo. Hay piezas que tú ves sucias, claro, porque era un pedacito de la imagen donde es el pasto, la tierra de la imagen. Pero ¿qué va a pasar si tú no pones esa pieza? Tu rompecabezas va a estar incompleto. Imaginen que llega el Evangelio y que viene como esa mano de un gran restaurador. ¿Por qué? Porque tú no quisiste poner las piezas sucias, tú no quisiste poner las piezas que crees que están rotas, que están dobladas, que parecen que no encajan. Esas piezas que dices, es que estas piezas sobran y tu rompecabezas jamás termina. Tu rompecabezas nunca se finaliza. ¿Por qué? Porque tú decidiste no poner esas piezas. Viene el Evangelio y viene como esa gran mano de un restaurador que toma cada una de las piezas que tú separaste, de esas piezas que estaban dispersas, y empieza a colocarlas, las inútiles, las inservibles, las dañadas, y las coloca en el lugar correcto donde tú no viste que iban esas piezas. Ese es el proceso, que cada pieza empieza a cobrar sentido en tu vida y en mi vida. Es algo que se une a los demás para formar parte de una gran imagen completa, hermosa, colorida, armoniosa del rompecabezas. Y que te das cuenta que esa pieza sucia que tú creías que no correspondía al rompecabezas formaba parte de ese sombrero hermoso de flores, y eso que tú creías que era sucio era el follaje del centro de las flores hermosas, y tú lo estabas desechando. El Evangelio, la palabra de Dios, no descarta las piezas. Qué peligroso hubiera sido eso, porque a ti, hermano, a mí, nos hubiera descartado. Tú eras esa pieza sucia, tú eras esa pieza rota, y muchas veces nadie daba un quinto por nosotros. Este acto que tiene Pablo delante de Filemón nos muestra la transformación que puede ocurrir en una persona, en cómo el corazón de Filemón tenía que haber sido transformado para ver a Onésimo ya no como un esclavo, sino reubicarlo en el marco de ese rompecabezas como una pieza importante para que la obra terminara de concluirse. Es un acto, hermanos, que rompe las etiquetas, que rompe los prejuicios del mundo. Que integremos, que me integres, que yo te integre, y que integremos a todos aquellos que no se quieren integrar, y que lo hagamos con amor. Es aquello que tiene un lugar especial en el gran diseño de Dios, porque en ese gran diseño tú ya estabas pensado. Y repito, usted era esa pieza inservible, pero Dios, con su mano poderosa, nos tomó casi del cesto de basura. A muchos nos sacó de la basura ya. Estábamos a punto de entrar a ese triturador de basura y te puso en la imagen del rompecabezas completo. La pregunta aquí, hermano, es: ¿está usted dispuesta a ver en cada persona que está a su alrededor? ¿Está usted dispuesto a verla como una pieza indispensable para completar ese rompecabezas del amor y de la redención que es en Cristo Jesús? Versículo 8 al 10, Pablo comienza diciendo: por eso, aunque tengo mucha libertad en Cristo, yo tengo autoridad, Filemón. Yo puedo mandar lo que conviene, pero ¿qué hago? Yo te ruego por amor, dice aquí el versículo, en ese contexto en que Pablo tiene la autoridad apostólica, apóstol del Señor Jesucristo, llamado por el mismo Señor Jesucristo,
¿sabes qué, Filemón? No vengo a ordenarte, vengo a rogártelo. Así pides las cosas a tu prójimo. De esa manera te conduces con alguien de inferior. Ojo, porque muchas veces tratamos peor a los que creemos que tienen un nivel inferior a nosotros, cuando ellos tienen un nivel superior delante de Dios. Creemos que son unos desdichados, unos desgraciados, cuando tú eres el desgraciado que los estás maltratando. Él podía ordenarle a Filemón a que hiciera lo correcto y que era recibir a Onésimo. ¿Por qué? Filemón, ¿te basta con que yo te diga que Onésimo ya cambió, que es otra persona? ¿Y qué hizo Pablo? Recurre al amor, recurre a la humildad, recurre a pedirle por favor que lo recibiera. Y eso muestra que las relaciones cristianas no se construyen sobre la obligación. Tú no estás obligado a amar a una persona, tú amas por amor a Cristo, aunque no recibas amor. Qué difícil es eso. Qué difícil es amar a alguien que no te ama. Así te amó Cristo a ti primero, y por eso te sacó de la basura, pieza inservible. Pablo exhorta en Gálatas 6:1 y se dirige al respecto diciéndonos ahora, hoy te dice: hermano, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, tú, pastor Héctor Brum, tú que eres espiritual, ¿por qué no has de perdonar a tu sobrino? ¿Por qué? ¿Por qué lo juzgas? Tú estás obligado a restaurarle a esa persona que hizo una falta con mansedumbre. ¿Por qué? Porque estás en el Espíritu. Si no, no eres de Cristo. Es el Evangelio hablando, hermanos. Hoy Dios le pregunta a usted como me preguntó a mí: ¿cómo ves a las personas alrededor de tu vida? ¿Cómo los valoras? ¿A través de sus fallas? ¿A través de sus errores? ¿A través de sus aciertos? ¿A través de su prosperidad? ¿A través de su pobreza? ¿A través de su analfabetismo? ¿A través de su ignorancia? ¿O a través de los ojos de un Cristo amoroso que perdona y que trae esas piezas inservibles como te trajo a ti y a mí en algún momento? Tenemos la transformación de las personas por medio del Evangelio, pero para que esas personas que nosotros queremos que se transformen, primero nosotros tenemos que estar transformados por medio de la palabra de Dios. El versículo 11 dice: el cual, Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Antes, Onésimo se había fugado, huyó de sus responsabilidades. No sabemos si le robó incluso a Filemón. Pero ¿qué pasó, hermanos? Ahora nos es útil, dice Pablo. ¿Qué significa útil? ¿Sabe qué significa útil? El nombre de Onésimo, porque Onésimo curiosamente significa útil. Recíbelo, Filemón, y recíbelo como a mí me estuvieras recibiendo. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Yo te invito a que te arrepientas. Yo te invito a que le digas: Señor, yo sí te recibí genuinamente. No fue una llamarada de petate, nada más de levantar la mano y yo quiero ser salvo. No, yo sí quiero dar un paso atrás. Yo sí quiero recibir lo que me estás ofreciendo, Señor, porque yo soy una nueva criatura y las viejas cosas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y en Cristo Jesús hay perdón de pecados, hermanos. En humildad venimos delante de Dios. Y el Señor hoy te pregunta desde detrás de este púlpito de madera: ¿permite usted que el Evangelio transforme su visión de los demás? ¿Permite usted que la palabra de Dios le haga ver a una persona pecadora como alguien similar a usted, o simplemente lo rechaza?
Estamos dispuestos a dar a las personas la oportunidad de cambiar. Como usted cambió en algún momento, ¿está usted dispuesto a darle a una persona que lo ofendió, darle la oportunidad de que conozca a Cristo por medio de usted? ¿O lo rechaza? ¿O lo critica? La tercera forma que les hablaba en un principio es que el Evangelio nos transforma porque redefine nuestras relaciones en el cuerpo de Cristo. Por pura providencia, versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre. Hermanos, para los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Y nada pasa por coincidencia, todas son diosidencias. El Señor utiliza todo y a todos para poderte probar, para ver de qué estás hecho verdaderamente. Y ¿saben qué, hermanos? Por lo regular a un cristiano fiel, a un siervo, a un pastor, no lo prueba con otro hermano en la fe, en amor. Te prueba con alguien que no está en Cristo. Ahí te prueba. Onésimo en algún momento se apartó, dice Pablo. Quizás para esto se apartó. Claro que para eso Dios hizo que se apartara Onésimo, para después llevar a Filemón contra la pared por medio de este amor que Pablo le expresó desde los versículos anteriores que predicamos la semana pasada. Y en amor recíbelo. Yo te puedo exigir que lo recibas, pero no te lo voy a pedir de esa manera. Yo quiero que lo hagas por el amor que hay en Cristo Jesús. Y le dice en el versículo 3, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Es de esa manera en que Filemón ahora va a recibir a Onésimo, ya no como esclavo. ¿Por qué? Porque en algún momento, no fue útil, pero no fue útil para el mundo, pero en el reino fue muy útil, porque gracias a que Onésimo se fue, se fugó, robó y lo que hizo, Onésimo pagó las consecuencias, hermanos, porque conoció a Pablo en la cárcel, seguramente también lo metieron preso a Onésimo. Y ahí se arrepintió, y ahí conoció a Pablo y a Silas. Esto es en el tiempo de la primer prisión de Pablo, donde era más que nada como un arresto domiciliario. Y ahí conoció Onésimo a Pablo. Y ahí se transformó. Y por sus frutos, el joven Onésimo demostró que era un siervo fiel. Y al conocer Pablo la historia de Onésimo, de cómo había dejado a su amo, a Filemón, allá en Colosas, tomó la determinación de decir, ok, ya no me eres útil aquí porque yo estoy preso. Eres más útil allá para que se proclame el Evangelio. Y claro que fue útil. Mira dónde estamos leyendo esta carta. Mira dónde estamos leyendo esta historia. Mira cómo nos impacta en nuestra vida diaria, hermanos. Está sugiriendo Pablo que la separación temporal que tuvo Onésimo y Filemón, hermano, la separación temporal que has tenido tú de esa madre, la separación temporal que has tenido con esos hijos, la separación personal que has tenido con todas esas personas con quienes en el pasado te has ofendido, ¿sabes? Eran parte del plan de Dios. Hoy el Señor te lo revela por medio de esta carta. No fue una imposición lo que hizo Pablo con Filemón. Le pidió en gratitud, le pidió, porque incluso más adelante le va a decir, si algo te debe, que seguramente le debía, ¿sabes? Yo te lo pago, que aún no te tengo que pagar nada, porque yo tengo autoridad sobre ti. Pero Pablo nunca se brincó las trancas. Pablo era un hombre de Dios, como tú tienes que ser un hombre y una mujer de Dios. Perdonar, y después de perdonar, perdonar, y después volver a perdonar. Qué difícil es, sí, hermanos. El cristianismo genuino, verdadero, apegado al Evangelio, es la cosa más difícil que te puedas imaginar. Pero te trae una de las recompensas más grandes
en el universo, que es estar con tu Señor por la eternidad. Eso vale la pena, hermanos. Yo les pregunto, santos y santas, ¿está usted dispuesto a dar a las personas la oportunidad de cambiar? ¿O quién es usted más que Cristo? Porque yo te recuerdo que Cristo te dio a ti la oportunidad de cambiar, y tú no le das la oportunidad de cambiar a un hijo, no le das la oportunidad de cambiar a un sobrino, no le das la oportunidad de cambiar a un esposo, a una esposa. Cristo lo hizo con usted. Cristo lo hizo conmigo. El Señor nos confronta, hermanos, y nos dice que Dios recuerda la obra que comenzó en ti y que la ha de terminar, y que incluso en las circunstancias más difíciles que tú estás viviendo, Él va a cumplir su propósito en tu vida. Este versículo 16 es clave, santos y santas, clave para la enseñanza. Así hemos de recibir a los demás, ya no como esclavos. Pero pastor, no entiende, sigue en la porquería, sigue en la droga, sigue mintiendo, sigue sin trabajar, sigue siendo infiel. Eso lo sabe el Señor. Y el Señor no te pide que seas una víctima, pero tampoco un victimario. El Señor te pide que ores por ellos. El Señor te pide que les lleves el evangelio. Pero ya no me quiere escuchar. ¿Ya lo evangelizaste? Sí. Y no quiere, no. Entonces te retiras. ¿Y qué hago? Oro por él en mi cuarto de oración. Pero hay personas con quienes ni siquiera nos hemos acercado para evangelizarlos. Ahí está el problema. Porque ya cuando te rechazaron, dejas de insistir. Pero hermano, deja de insistir un tiempo, y después insiste otra vez. Y ya sabes que te van a rechazar, como dirían con el joven feo, con la muchacha bonita. El no ya lo tienes. ¿Por qué? Pues por feo. Pero ¿qué falta? Que hables. Y ya caray, dicen que la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿no? No, licenciado, dicen, carne brava, verbo mata carita. ¿A usted le pasó carne brava? Su mujer estaba bien guapa y usted mírelo. Es mi amigo, Cris. Bueno, usted está guapo, licenciado, usted tiene ojo verde. Hermanos santos, ya no como esclavo, le dice el versículo 16, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Así recíbele. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo había probado. Insisto, hermanos, que hay muchas personas que tal vez hoy, en este momento, estás tú pensando en esa persona en especial que te ofendió y que nada más no quiere entender. Sigue orando por él. Pero en el momento que levante la bocina, en el momento que te pida ayuda, ahí es donde tú no cierras la puerta, que es ahí donde fallamos algunos de nosotros. Porque cuando no te pidan un consejo, hermano, hermana, no des un consejo, no lo des. Un consejo no pedido es un consejo mal recibido. Te van a rechazar. Pero cuando esa persona que tanto te ofendió, que tanto te lastimó, que tanto te ha hecho daño, viene y te dice, mamá, papá, tío, tía, hermano, hijo, empleado, vamos a hablar. No, pues ¿cómo crees? No. ¿Qué va a hacer cuando tú quieras? No, porque hay tiempos, yo por eso te di mi ayuda en un tiempo. Ahí está el error. Ahí está que nosotros desechamos esas piezas. Esperemos a que el Señor nos haga el milagro de tantas oraciones que hacemos por nuestros seres queridos, y que cuando contesta el Señor y vienen ellos, todavía no en humildad, vienen ellos a hablar, a querer estar un rato con nosotros, no los rechacemos, porque tú, cuando eras una pieza inservible, Dios no te rechazó. Eso hagamos con las personas. ¿Sí entendieron la diferencia entre con las personas que están, pero dadas a la cochinada? No quieren. El hombre que no quiere dejar a su amante, la mujer que no quiere dejar de hacer cosas que sabe que son indebidas. Es diferente, hermanos.
Hasta que ellos toquen fondo, es ahí donde nosotros, a pesar de todo lo que nos hayan hecho, tenemos que tener una puerta abierta para con ellos. Un vaso de agua, dicen, son como las órdenes de aprehensión, a nadie se le niega. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Es en la tormenta donde usted ve la mano de Dios? ¿O solamente en las cosas buenas, bonitas, y que se cumplen las cosas que usted quiere? ¿Estamos dispuestos a ver nuestras relaciones rotas como oportunidades para que Dios obre en las personas como obró en nosotros? ¿Estamos listos para abrazar a otras personas que nos lastimaron como Dios nos abrazó cuando llegamos a su redil? Y que en la enfermedad, en la tormenta, encontramos la luz de Dios, una luz restauradora al final del túnel sombrío en el que nosotros nos encontrábamos. De ahí nos rescató a muchos de nosotros. ¿Y qué damos hoy, hermanos? Desprecio. ¿Qué damos hoy? Indiferencia. Quizás usted nunca había visto con esta óptica la carta a Filemón. Así que recapitulo estas tres formas de cómo Dios restablece las relaciones y cómo transforma las relaciones. Número 1, que el Evangelio redefine tus prioridades, así como que Pablo está poniendo el amor y la hermandad por encima de las normas sociales, en que no hay una diferencia de clases sociales. Gálatas 3:28 dice: ya no hay distinción de clases sociales. Por eso ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Ya no hay varón ni mujer, todos somos iguales, porque todos nosotros somos uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y bueno, aquí podríamos adentrarnos a una enseñanza muy profunda en cuanto a la mujer, el rol de la mujer en la iglesia. Aquí Pablo está diciendo que todos somos iguales, ¿verdad? Pero hizo distinciones para los roles de la mujer en la iglesia, y eso que quede muy claro. Así que, ¿está usted dispuesto a ver esas relaciones rotas como oportunidades que le pone a usted Dios delante para testificar del Evangelio? ¿O qué hacemos? ¿Cerramos el corazón? Dijo Pablo a los romanos: ámense los unos a los otros, pero con amor fraternal, no buscando algo a cambio. Como comenzaba el sermón, es que vamos a ir a una jornada de evangelización. ¿Y qué van a dar? Nada. ¿Y qué nos dan? Nada. Es que ven a la iglesia, pero en esa iglesia ¿qué dan? Porque allá donde voy hay talento al final y hay comida barata. ¿Qué dan? Nada. ¿Sabes qué damos? Una clase maravillosa de teología que está dando el profesor Javier Cortés, y que entre nosotros y el Señor, como es providencial, nos pone un coctelito de fruta, nos pone un cafecito, nos pone una agüita. ¿Por qué? Porque todos cooperamos, porque traemos galletitas, porque un día dijo la hermana: yo traigo los taquitos. Por eso, hermanos, pero no vienes a la iglesia por el desayuno. Usted sigue a Cristo. Y claro que yo soy un instrumento, yo soy un heraldo, yo soy una bocina que usa Dios, pero la bocina a veces se descompone. No soy perfecto. Entonces no vengas a que yo te bendiga. Es que su bendición, es que su oración, no, es la bendición en el nombre del Señor Jesucristo, y Él es el que te va a fortalecer. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Dice Romanos 12:10. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros.
¿Por qué? Porque el Evangelio te transforma. Si tú no estás siendo transformado, entonces estás perdiendo el tiempo. Pero quiero cambiar, necesitas leer más la Biblia. Si tú lees la Biblia, la suciedad de tus vestiduras empieza a caer por gravedad, hermano. Y se te empieza a caer mayormente el pecado que tienes en la cabeza, que es lo que gobierna muchas veces las emociones. ¿Y qué nos dice el Señor? Que seamos amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros. Dice Efesios 4:32. Póngalo ahí, Efesios 4:32. ¿Ah? Sé amable. ¿Con quiénes? Con tu prójimo. Con aquel que te ofendió y que hoy viene arrepentido. Oye, ¿y cómo dice Pablo? Oye, no te olvides que tu piececita inservible, sucia, rota, de rompecabezas barato, a ti también te perdonó Cristo. Híjole, ¿verdad? Así que el Evangelio, el tercer punto, la tercera forma en cómo transforma las relaciones es que nos llama a ser agentes de reconciliación. ¿Qué hizo Pablo? Mandó una carta a Filemón. Onésimo, pues para empezar, debió haber sido una persona iletrada, una persona que no podía expresarse, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? Tú eres mi hijo en la fe, yo te he estado discipulando, yo te he estado enseñando, yo te mando de mi parte. ¿Nunca has hecho una carta de recomendación? Yo sí he hecho cartas de recomendación, incluso algunos de ustedes. Y yo no pongo nada que no sienta y nada que no sea verdad de usted. Y ha habido veces que ha habido personas que me piden carta de recomendación y le digo, no te puedo recomendar porque tú no eres recomendable. Ay, pastor, es que usted quién sabe cómo es. ¿Cómo soy? Objetivo. ¿Cómo te voy a recomendar a una empresa donde sé que te vas borracho y en la última empresa que estuviste vendiste la caja de herramientas por piedra y por alcohol? ¿Qué te pasa? Vamos a caminar 1 año, 2 años, 3 años, déjame conocerte y por tus frutos te doy una recomendación. ¿O no? Hay gente que no es recomendable, hermanos. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que nosotros somos bienaventurados. ¿Quiénes? Los pacificadores, porque de ellos será el reino de los cielos. Porque solamente los pacificadores, hermanos, Mateo 5:9, ¿qué dice? Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué eres tú cuando vienen a pedirte perdón? ¿Qué eres tú? ¿Estás haciendo problema? ¿Estás haciendo lío? ¿Eres pacificador? Bueno, porque si tú no eres pacificador, tú no eres llamado hijo de Dios. ¿Cuánto requisito nos pone Dios, verdad? Hermano, es que es un gran regalo, hermana. Es un gran premio el que usted y yo recibimos. Y esta batalla no se acaba hasta que cierra sus ojitos, Cleta. No se acaba. Nos va transformando continuamente. Conclusión, santos y santas. El Evangelio no solo transforma nuestras vidas individuales, transforma nuestras relaciones. Y hoy el Señor nos deja algunas preguntas para que reflexionemos en la semana. Hoy ya estés reflexionando en ellas. ¿Cómo ves a las personas a tu alrededor en tu vida? ¿Estás dispuesto a dar a otros la oportunidad de ser transformados por la palabra de Dios? ¿O es cuando tú quieres, cuando tú querías y cuando tú querrás? ¿O es cuando Dios quiere? Porque cuando Dios quiso, te sacó de lo vil y menospreciado, como me sacó a mí. ¿Qué relaciones en tu vida necesitan ser redefinidas? ¿Qué relaciones en tu vida necesitan ser restauradas? Que hoy mismo, saliendo de aquí, mandes ese mensaje que tanto has estado esperando mandar a una hermana en la sangre, a un hermano en la sangre, a un padre, a una madre, a un vecino que ofendiste. Porque soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro,
de la manera en que Cristo os perdonó, de la manera en que Cristo te perdonó, así también tú perdona a tu prójimo. Es que no lo merece, es que tú no eres Dios para saber si lo merece o no lo merece. Tú eres un esclavo de Cristo, tú eres Onésimo, recuérdalo. Tú eras esclavo de tu pecado, ahora eres esclavo de Cristo y ahora obedeces a Cristo y ahora vas en paz con tu prójimo. Oremos. Señor, gracias Padre amado, gracias bendito Padre por tu presencia en este lugar. Reconocemos tu amor incondicional por las almas, Señor, porque aún siendo pecadores, tú nos has levantado, Señor, y nos fortaleces. Te damos gracias por tu palabra que transforma vidas, que transforma las relaciones entre los que estamos conociendo de tu palabra y aquellos que no la conocen. Te damos gracias, Señor, porque ahora sabemos que no hay distinción entre esclavo y hermano y que debemos llegar a perdonar a todos aquellos que se nos acercan y que nos han lastimado, como tú nos perdonaste en algún momento en esta hora, Señor. Y dígaselo ahí en el fondo de su corazón. Pídale perdón por las actitudes, por el prejuicio, por los juicios que han afectado sus relaciones personales. Confiésele usted ahí a Dios esas veces que ha valorado a las personas de acuerdo a su estatus social, a las normas que marca la sociedad. Todas esas veces que se ha acercado a las personas por interés personal y no por un interés genuino en la persona. Pídale perdón por no haberlos visto como hijos también de Dios. Ríndale su corazón ahí al Señor. Reconozca que solo por gracia somos salvos. Y que si no hay ese poder en usted para perdonar, pídaselo a Dios porque Él es pronto para perdonar. Te damos gracias, Señor, por este sermón. Te damos gracias por la carta a Filemón. Te pedimos, Señor, y si está usted dispuesto, hermano, hermana, que está aquí presente o escuchando esta grabación, haga un voto. Comprométase a vivir de acuerdo con esa nueva visión que es en Cristo Jesús, como puso en el corazón de Pablo al hacer esta hermosa carta a Filemón, perdonando a Onésimo y viéndolo como a uno propio. Comprométase, hermano, a ser un agente de cambio, a ser un agente de restauración en sus relaciones diarias. Oremos también, Señor. Oremos, hermanos, por aquellos que aún viven en divisiones, en peleas, en pleitos, en odio, en maldad, en resentimiento. Te pedimos, Señor, porque aunque nosotros nos quisiéramos acercar a esas personas, cada vez que lo hacemos nos rechazan. Te rogamos para que ellos experimenten el amor transformador que solamente es por medio de tu palabra. Y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús, confiando en que quien comenzó la obra de lo imposible ha de transformar todas esas relaciones rotas como algún día nos transformó a nosotros. Y todo esto, Señor, te lo pedimos, oramos y confiamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.